Seguimos en Teledía Primera Hora y es un gusto recibir al director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gusto para mí también. Llega esta época del año e indefectiblemente parece que la historia se repite. Volvemos a hablar de conflictos, volvemos a hablar de algunos paros de ADEOM y de algunos choques con la Intendencia de Montevideo. Sí, en realidad este es un año diferente, aunque quizá no lo parezca, porque en realidad no hay planteada, a excepción de un pequeño sector de la administración, no hay planteada una situación de conflicto en ninguna de las áreas y particularmente no hay planteada una situación de conflicto en el área de limpieza, que ha sido históricamente una de las áreas en las cuales en diciembre, producto también de lo que es el incremento notorio, ¿no?, del consumo en el mes de diciembre y por tanto de los residuos que se generan, era el área donde habitualmente sucedían situaciones de este tipo. Desde hace bastante tiempo ya todo el equipo del Departamento de Desarrollo Ambiental, junto con nosotros y demás, hemos venido trabajando fuertemente para atender lo que es la necesidad del servicio. Se han incorporado los famosos 20 camiones que se dudaba respecto a si efectivamente se iban a comprar o no. Bueno, ya están todos funcionando. Se ha hecho una inversión de más de 4.000 contenedores. Se van a colocar ahora en diciembre 400 contenedores más. Se han elaborado una suerte de posibilidades de agregar servicios en la medida en que haya un incremento notorio de la cantidad de residuos. Yo creo que vamos a tener un diciembre con alguna dificultad, como siempre, pero con una notoria mejora respecto a otras situaciones como la que particularmente vivimos en el año 2015, por ejemplo. Entonces, de cierta forma, no se entiende esta medida adoptada por ADEOM. No, medidas no hay ninguna. Solamente la que se adoptó estos días anteriores, por ejemplo, la ocupación de uno de los pisos y parte de los reclamos que se dan hasta ahora. La ocupación es en un sector que tiene que ver con el sector donde se dan el alta de la contribución inmobiliaria. Allí hay un reclamo que tiene que ver con la incompatibilidad en el cobro de partidas. Esto no está en el convenio colectivo, este reclamo, por lo tanto nosotros no lo vamos a considerar. Vamos a considerar lo que hemos conveniado para este periodo. Este reclamo no está. Y no es un compromiso de gestión que estaba estipulado, como señalan ellos. Claro, hay un compromiso de gestión que es incompatible con otras partidas que ellos cobran. Si cobran más por esta partida, no cobran la otra. Si nosotros cambiáramos este criterio, deberíamos cambiarlo para toda la administración, lo cual implicaría una erogación que está totalmente por fuera de las posibilidades de la administración de atender. Cuando se habla de ocupación a mí me genera una suerte de duda, porque en realidad es una situación que se da entre las 10 y las 5 de la mañana y 5 de la tarde, ¿no? No es una ocupación como la que habitualmente uno ve, sino una ocupación durante el horario de trabajo, luego los funcionarios se van. Y tenemos ahora una instancia en el Ministerio de Trabajo para conversar sobre este tema, pero ya hemos tenido varias reuniones en las cuales hemos explicado esto, pero allí está ubicada esa situación. Los 8.100 y pico de funcionarios municipales restantes están trabajando normalmente hasta el día de hoy, por lo menos. Usted habla de 400 nuevos contenedores, de 20 nuevos camiones. Ahora, ¿cómo influye la sociedad? ¿Cómo influye el montevideano dentro de esto? Ayer, por ejemplo, Néstor Rameseiro, nuestros compañeros, hacía un móvil donde mostraba un contenedor que estaba completamente rodeado de basura en el piso y estaba vacío adentro. Sí, sí. Yo creo que ha habido un cambio, si uno mira el monitor ciudadano, las encuestas que la Intendencia de Montevideo hace bimensualmente, se nota un cambio en la percepción del ciudadano respecto a qué pasa con el tema de la limpieza, ¿no? Normalmente la gente respondía, es culpa de la Intendencia, es culpa de ADEOM, decía. Hoy la mayor parte de los ciudadanos responde, es responsabilidad de los ciudadanos, digamos, ¿no? Esto no implica trasladar ninguna responsabilidad. Quiere decir que evidentemente no tenemos una conducta y una cultura, digamos, con respecto al manejo de los residuos adecuada. Y por lo tanto, aquella frase famosa, la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia, tiene validez porque debemos generar, y hay campañas a esos efectos que se han venido llevando adelante, para comprender que mientras tiremos el jugo por la ventana del auto o la basura por la ventana del apartamento, no hay posibilidades, ¿no? Esto tiene un símil con la seguridad, digamos. No podemos tener un policía al lado de cada persona, tampoco podemos tener a alguien limpiando al lado de cada ciudadano en Montevideo. Hay una responsabilidad compartida y me parece que los ciudadanos están adquiriendo conciencia respecto a cuán importante es que el ciudadano colabore. Y lo vemos, y ese cambio cultural se está produciendo, ¿no? Porque uno ve
gente que termina de comer algo, va al contenedor y lo tira, va y lo tira en una papelera, guarda el papel en el bolsillo, va a tirarlo en su casa. O sea, este es el cambio sobre el cual hay que trabajar y se va a producir como se produjo en el tránsito, ¿no? Hubo una gran resistencia en su momento al cinturón de seguridad, las luces prendidas. Bueno, todo eso fue demostrando que hubo una baja en la siniestralidad. Los ciudadanos fueron cambiando sus prácticas culturales y colaborando en una tarea que es común a todos. ¿Planes especiales para 24, 25, 31 y 1? Sí, efectivamente hay planes, los maneja el Departamento de Desarrollo Ambiental, pero efectivamente hay planes B, digamos, para atender eventuales situaciones que no descartamos, algunas se puede producir. También es cierto que, lo que decíamos antes, y también es cierto que hay un sector de la población que, por razones múltiples, interviene en el contenedor y sucede esto que tú mencionabas, contenedor vacío y basura en el entorno, ¿no? Para lo cual hay un servicio denominado zona limpia que solamente hace eso, limpia en el entorno del contenedor y vuelca la basura dentro del propio contenedor. ¿Razones múltiples? ¿Podemos hablar de razones políticas o no, yo creo que no, me parece que no, me parece que está más bien vinculado a temas de gente en situación de calle y demás, que sabemos que hay, y que busca alguna cuestión para resolver una necesidad inmediata de alimentarse y demás en el contenedor, ¿verdad? Cambiándole de tema, participó lo que fueron las conversaciones en la Policlínica de Casaballe, sí, con lo que implicó eso. ¿Se entendió por parte del personal que trabaja justamente allí cuál era el objetivo de la Policlínica que estuviera allí? Sí, sí. ¿Y estaban dadas las condiciones para que desarrollaran labores ahí? Bueno, yo creo que fue muy importante lo que sucedió. Hoy en la mañana vamos a ir nuevamente a Casaballe junto al Ministerio del Interior, a ASE, al Sindicato Médico. Yo quiero destacar aquí el rol que jugó ADIOM en esto y los funcionarios de la Policlínica de Casaballe, porque francamente el nivel de compromiso de los funcionarios con la comunidad es un compromiso que realmente por momentos emociona, ¿no? Porque sabemos que hay una situación compleja desde el punto de vista de seguridad en esa zona, y los funcionarios resolvieron esa mañana, luego que el Ministerio del Interior ofreció una cantidad muy importante de garantías que efectivamente hoy vamos a evaluar y ver cómo se van ajustando estas cuestiones, pero los funcionarios resolvieron mantenerse en su lugar de trabajo en función del compromiso que tienen con la enorme mayoría de gente que vive en ese barrio, que es gente que trabaja todos los días, que se levanta, que toma el ómnibus, que a veces tiene que salir caminando del barrio porque el ómnibus no entra. Y bueno, y yo creo que allí ADIOM mostró, ADIOM y los funcionarios mostraron una madurez muy importante, por lo cual nos parece singularmente significativo estar allí respaldando, y también quiero destacar en este sentido el rol del Ministerio del Interior, que puso todos los recursos necesarios. Estas fueron las palabras de quienes representaron al Ministerio, ¿no? Acá van a estar todos los recursos necesarios para intervenir y dar garantías a los trabajadores, porque la Policlínica es algo así, los propios funcionarios lo decían, ¿no? Como el termómetro de la zona. Si la Policlínica está abierta, esto es que el Estado está en el territorio y está controlando el territorio. Si la Policlínica está cerrada, la señal es muy mala para los ciudadanos que viven allí y que lamentablemente se encuentran en una situación compleja, dadas las condiciones que todos sabemos hay, ¿no? Hoy se sigue evaluando el proceso de Estado. Exactamente, hoy se sigue evaluando junto al Ministerio del Interior, que es quien tiene la responsabilidad principal, naturalmente, pero nosotros tenemos allí una importante cantidad de funcionarios, también los tiene ACE, que juegan un rol muy importante, ¿no? Allí se atiende la gran parte de la población de la zona, ahí ya es el seguimiento de los niños, no hay dificultades, o los niños que salen de los hospitales a través del seguimiento a través del plan aduanas, o sea que hay una cantidad de acciones donde la Intendencia de Montevideo es clave para mantener ese servicio a los ciudadanos de esos barrios, ¿no? ¿Cómo espera el 2018? ¿Cómo prevé el 2018 a nivel justamente de los proyectos que tiene la Intendencia? Bueno, la Intendencia ha hecho un gran esfuerzo este año en la concreción de una multiplicidad muy grande de proyectos. Tú sabés que tenemos, por un lado, el Fondo Capital, con una cifra del entorno de los 100 millones de dólares, un fondo que se generó a partir de un acuerdo del Congreso de Intendentes con el Ministerio de Economía y Finanzas, que es otro tanto, más una serie de ahorros que la Intendencia de Montevideo hizo en el ejercicio anterior, que se volcaron a distintos proyectos. Yo creo que vamos a tener un 2018 de una gran cantidad de obras en la ciudad, obras muy importantes, obras fundamentalmente
Bueno, buena parte de ellas en la periferia de la ciudad. Estamos hablando de la ampliación de Beloni, Caminos Civils, pero también del ensanche de Avenida Italia, del cruce de Avenida Italia y Centenario, obras que son imprescindibles para mejorar la movilidad en la ciudad, mejorar el estado de la vialidad, que efectivamente necesita un shock de inversión en esa materia. Están los recursos, se están trabajando, culminando los proyectos, y 2018 tiene que ser un año de concreciones de todo lo que ha sido este esfuerzo de estos dos años y medio ya prácticamente de gestión de la administración del intendente Martínez. Y a nivel de conflictividad, teniendo en cuenta que es un año que para muchos significa el comienzo de la campaña electoral. Bueno, nosotros no tenemos un convenio firmado hasta el primer semestre del periodo siguiente. 2021 casi. 21 casi. Quiere decir que no esperamos un incremento de la conflictividad. Es más, en realidad todavía no hemos cerrado la evaluación de este año, pero tenemos un notorio descenso de la conflictividad en lo que ha sido el correr de este año, y yo creo que eso se ha producido básicamente por un incremento notorio del diálogo y la negociación, que es un poco la carta que tenemos para jugar frente a los reclamos que los trabajadores naturalmente hacen, ¿no? Es difícil encarar una entrevista sin sacarlo de su rol como exministro de Trabajo. ¿Cómo vio el proceso de negociación dentro de lo que fue el tema cincuentones, este proyecto aprobado en la madrugada de ayer y la solución alcanzada? Bueno, yo creo que hubo efectivamente una situación muy compleja en la medida en que el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo aparentemente no contaba con una evaluación adecuada desde el punto de vista del costo que tenía. Esto generó una situación política muy compleja al interior del gabinete, de la fuerza política, de la bancada parlamentaria. Me parece que allí hubo evidentemente algunos errores cometidos, esto me parece que hay que reconocerlo, así fue, pero también me parece que hay que reconocer que hubo un enorme esfuerzo, fundamentalmente de los legisladores, pero con el apoyo del Poder Ejecutivo para alcanzar una solución que en algunos aspectos entiendo que es mejor que la que el propio Poder Ejecutivo envió en su momento al Parlamento. Por lo tanto, me parece que muestra que, más allá de las tensiones, la complejidad que todos sabemos tiene la interna del Frente Amplio, logramos salir airosamente de un tema extremadamente complejo. ¿Era el momento de hacerlo? Bueno, era el momento en el cual se había planteado el reclamo, había un compromiso del Presidente de la República de enfrentar este problema. Me parece que no había muchas alternativas desde ese punto de vista. Por lo tanto, este tema estuvo en discusión en periodos anteriores, a nivel parlamentario, a nivel del Poder Ejecutivo. Era una situación muy compleja porque todavía no se había concretado una cantidad importante de jubilados por el régimen de la SAFAP, y por lo tanto no había demasiada evidencia empírica de cuál era la situación. Bueno, ahora la hay, evidentemente la ley del 96, que blancos y colorados votaron, perjudicó notoriamente a muchos, y bueno, y este proyecto que aprobó ayer la Cámara de Diputados y que aprobará el Senado en los próximos días, evidentemente repara esa situación, repara ese daño generado y abre la posibilidad de un debate importante a nivel de la seguridad social, que no es uruguayo, es del mundo en realidad, porque tenemos por suerte una población que vive mucho más, cada vez más, y por tanto una relación activo-pasivo que se va deteriorando y que exige analizar nuevamente con tranquilidad, creo yo. Me parece que es el momento de evaluar, no sé si en este periodo, lo que resta de este periodo de gobierno o el periodo de gobierno siguiente, de generar un gran diálogo nacional sobre la seguridad social para que todos comprendamos cuáles son las consecuencias, porque normalmente la seguridad social es un tema que nos empieza a importar cuando pasamos los 50 años, ¿no? Antes de los 50 años casi nadie piensa en la seguridad social. Bueno, el ministro Astori dijo hace días que es necesario empezar a pensar en una reforma social en el futuro, y bueno, lo dijo el propio ministro Brento. Murro, perdón, es complicado, ¿no? Empezar a hablar de temas que son sensibles a la sociedad y sobre todo para decirle a una persona que esté por jubilarse. Me parece que las experiencias que se hicieron en los dos primeros gobiernos, que fue el llamado diálogo por la seguridad social, es la experiencia que hay que transitar en los próximos tiempos, ¿no? Más allá de la inflexión electoral, digamos, del año electoral, este tema va a estar en la campaña, seguramente, y sobre este tema va a haber que expresarse, ¿no? Me parece que es el momento histórico en el cual el Uruguay tiene que sincerarse respecto a un país que, por suerte, año a año aumenta la expectativa de vida de sus ciudadanos, ¿no? El conflicto, la polémica que se generó en torno a los cincuentones en la interna del Frente Amplio mostró que llegó un momento en el cual está el vaso casi lleno y que cualquier gota muestra justamente un cruce de sectores
propio desgaste de años de gobierno, puede ser, como señalan algunos analistas, o propio tal vez del contacto de las figuras durante tanto tiempo, pero ¿lo evalúa de la misma forma? Yo creo que el Frente Amplio tiene también está transitando por un proceso de renovación que es natural y lógico. Hay un montón de compañeros con una perspectiva importante. Creo que el Frente tiene que revitalizar su estructura para generar niveles de participación a través de todos los nuevos mecanismos, además, que la sociedad tiene para ello. Pero también tengo y este ejemplo de los 50 es un ejemplo, ¿no? Esa gota que desborda el vaso no ha llegado, ¿no? Quiere decir que hemos logrado reconstruir la unidad de acción. Esto es un elemento clave en la izquierda, que es lo que nos ha permitido transitar, no solo por el gobierno, nos permitió transitar antes por la oposición. Es obvio que hay muchos matices en el interno del Frente Amplio y es obvio que a medida que uno profundiza los cambios, también la complejidad de los problemas es mayor. Por lo cual me parece que evidentemente esto se resuelve abriendo canales de participación, logrando que los frente amplistas se involucren en los temas, porque no se resuelve entre 4 o 5 personajes, digamos, se resuelve con la participación de la gente. Eduardo Brenta, muchísimas gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Teníamos en Teledía Primera Hora al director de Gestión Humana de la Intendencia. Hacemos una breve pausa y luego de ella venimos con más información.